veces el amor en el trabajo en nuestras vidas y después vimos el pecado y la tragedia del pecado y cómo Jesús vino a remediar el problema del pecado y entonces vimos a Jesús y el sábado y buscamos en las escrituras y vimos la vida de Cristo y notamos que la vida de Jesús y los discípulos todos guardaban el séptimo día. Y después hicimos una pregunta, ¿qué tal el primer día de la semana en la escritura? Entonces vimos que cuántos textos había en el Nuevo Testamento con el primer día de la semana, solo habían 8. Y después de esto vimos a Jesús y la iglesia, las 10 vírgenes y todas las iglesias están despiertas. No, dice que la Biblia dice que todos están adormecidas y durmieron. Y había un mensaje que salió en medianoche. Prepárense, prepárense para recibir al esposo y así como se despertaron en esa hora de crisis, había una crisis de aceite. 5 vírgenes prudentes tenían que aceite extra y las insensatas que no tenían suficiente. Entonces vimos, ¿qué es lo que vimos? Próximamente vimos la segunda venida y vimos que, ¿qué dijo Jesús acerca de la segunda venida? Jesús dijo que dice que todo ojo lo verá y dice que así como el relámpago que sale del este al oeste, así será la venida del Hijo del Hombre, no será un secreto. Cada persona en el planeta Tierra va a saber cuando Jesús venga. Amén. Y entonces vimos Jesús y el sufrimiento. Hoy vamos a ver a Jesús y la conversión y Jesús y el bautismo. Miremos a los pasos, Jesús y y el nacimiento. Tener la fe de Jesús es más que, ¿cuál es la palabra? Más que doctrinas, leyes, reglas y regulaciones. ¿Qué, qué es seguir a Cristo? No es, si es que no es acerca de las doctrinas, las leyes o regulaciones. Entonces, ¿qué es de veras? Vamos a nuestras Biblias. Juan, capítulo 10, versículo 10. El amado discípulo escribe y note lo que dice en 10:10, Juan 10:10. Si ustedes los que están tomando notas, acuérdense que tenemos no- libritos para que tomen notas y que el que sacaba las mejores calificaciones en la clase se sentaba atrás de la clase, no ponían atención, es lo que ellos hacían. El estudiante sobresaliente tomaban notas, se sentaban frente y ponían atención, ¿verdad? Entonces, dice, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en ¿en qué abundancia? Entonces, el caminar con Jesús, tener una relación con Jesús, ser un cristiano, que es la parte clave, dice, para que vivamos abundantemente. Piense en la creación. Dios dio al hombre abundancia, vida sin escasez, sin tener necesidad de nada. Eso era la meta de Dios para toda la humanidad, ¿verdad? Amén. Entonces dice que el ladrón viene para robar la abundancia, para la felicidad, la misericordia y el amor. Entonces dice que Cristo dice, yo he venido a restaurar la abundancia para la humanidad. Seguir a Jesús no es acerca de ser bueno, no es acerca de hacer lo bueno. No es cuál es el hacer el bien y el ser. Entonces dice que practica uno lo que hace. El ser bueno, dice, es el carácter, soy misericordioso, soy bueno.
Así es como yo soy, no estoy tratando de ser. Entonces Jesús, en vez para nosotros poder ser como Jesús es, debemos hacer lo que Él era, como trató a los pecadores a otros. ¿Qué dice la Biblia que Jesús hizo? Vamos a Hechos 10. Entonces, 10, 30. Ya, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Jesús fue ungido con qué? Con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio qué? Poder. Entonces la fe de Jesús, aquellos que tienen la fe de Jesús, tienen que ser ungidos con el Espíritu Santo y tienen que tener qué? Poder. Y dice a Jesús nacer como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿qué hizo Jesús con el poder del Espíritu Santo? Él fue haciendo qué? Lo bueno. ¿Qué? Entonces Dios nos va a dar el Espíritu Santo solo para que nos sentemos y mesamos los dedos. No, aquellos que reciben el Espíritu Santo serán los que van a salir y hacer el bien sanando. ¿Y qué más? Y aquellos que son oprimidos de los diablos, porque Dios estaba con él. La gente que tiene la fe de Jesús van a tener el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, y van a usar ese poder para bendecir a otros. Nosotros somos, debemos hacer el bien. Mateo 5:44 dice, pero les digo, amad a vuestros enemigos, ama a aquellos que te aman, no, no, ama a tus enemigos, bendice a aquellos que te maldice, haz el bien a que nunca te dice, sé bueno. Haz el bien para aquellos que te odian y ora por los que te usan y te persiguen. Esta es la llave para la victoria. Jesús vivió lo que él practicaba. Él hacía lo que él predicaba. Aquellos que tienen la fe de Jesús, ¿cómo vivirán sus vidas? Igual como Jesús. Amén. Él enseñaba lo que él vivía. Esto era el poder positivo y la vida atractiva que influenciaba a otros a querer tener lo que él les ofrecía. Entonces note, entonces la gente que tiene la fe de Jesús vive de tal modo que los pecadores, gente que no están con Jesús, dicen, yo quiero lo que tú tienes. Tú tienes algo que yo no tengo. ¿Cómo es que lo conseguiste? Así en esta vida no es una vida ordinaria, sino que extraordinaria. No es por chanza, sino es traída por la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Solamente es visible en una persona que nace de arriba. Dice Jesús que tienes que ser nacer de nuevo. Entonces la Biblia dice que esto es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto supernatural de Dios, en cual el hombre no tiene ninguna parte activa, así como no tuvo ninguna parte activa para nacer. ¿Qué hizo usted para que usted nazca? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué debemos hacer para nosotros para renacer nuevamente? ¿Quién es quien trae el nuevo nacimiento? Jesús, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva humana se llama la conversión. Cada uno de nosotros tiene una parte interesante en la conversión. ¿Qué es el papel que desempeñamos en la conversión? La conversión en el nuevo nacimiento es algo que hizo Dios, pero en la conversión nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer su buen placer, de cooperar con Cristo, con el poder del Espíritu Santo, para trabajar para que una nueva vida nazca, así como yo trabajo junto con Él. Él trabaja todas las cosas que yo tengo que hacer y yo tengo que cooperar cada paso. Esto tiene sentido, así como yo coopero. Entonces Él dice, yo te necesito que tú hagas esto, entonces
sí, Señor, yo haré esto. Entonces él dice, ok, entonces te voy a confiar de que seas obediente aquí. Entonces ahora necesito que vayas acá. Entonces más decimos, sí, más bendiciones recibimos. Entonces Jesús y la conversión, Jesús y el nuevo nacimiento, Dios y el hombre. Entonces la humanidad en su fe tiene que tomar la justicia de Cristo y tiene que nacer en el reino. Usted sabe que usted no es nacido en el reino hasta que no renazca nuevamente. Entonces mucha gente cree que dice todos en el planeta Tierra son hijas, hijos de Dios, que es lo que la Biblia dice. Hemos nacido y formados en la iniquidad, en el pecado. Mi madre me concibió, entonces yo soy nacido en el reino de la oscuridad. Yo he nacido a una naturaleza de rebelión. Entonces vamos a Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Juan el Bautista, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que era su mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos sé que ha llegado, ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Usted es su mensaje en preparar a la gente para recibir al Mesías. A su primera venida les dijo a aquella gente, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Y cuál era la razón por la urgencia? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Note lo que Jesús predicó. Él también predicó el mismo mensaje de arrepentimiento. Entonces en Mateo 4:7 Jesús dijo, escrito está, 4:17, perdón, porque des, y diciendo el tiempo se ha cumplido porque el reino de Dios ya está, ha llegado. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentidos y qué, y creed en el Evangelio. El arrepentimiento tiene que ver algo con recibir el Evangelio, creer el Evangelio, aceptar las buenas nuevas. Y note que está conectado con tiempo. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué le dio al mensaje de Jesús la urgencia? Porque se estaba cumpliendo la profecía bíblica. Estamos viviendo en tiempos proféticos nosotros, ¿verdad? Entonces, continuemos. Pedro proclamó la verdad, note lo que dice, y ellos salieron y predicaron que el hombre que tiene que arrepentirse. Note, Juan el Bautista predicó arrepentimiento, Jesús predicó el arrepentimiento y ahora Pedro se para y está predicando que el arrepentimiento. Y sacaron muchos diablos y muchos fueron ungidos con el aceite y muchos de los que estaban enfermos fueron sanados. No hizo lo mismo Jesucristo sacando demonios y sanando a la gente. No de los discípulos, ellos tienen el mismo mensaje y ellos pudieron hacer las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo poder trabajando en sus vidas ya. ¿Qué significa arrepentirse? Puede responder. Separarse de los pecados. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Rendirse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Seguir a Jesús. ¿Qué más? Note la diferencia de hacer la voluntad de Dios. Miremos. Ahora vamos a Hechos 2. Entonces Pedro se para en el día de Pentecostés y note es su mensaje. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre los discípulos, están llenos del Espíritu Santo, salen y note lo que el mensaje de Pedro es en el día de Pentecostés. Pedro dice, Hechos 2, 36 al 42, ¿todos están ahí? Vamos, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él sale.
Ustedes son aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que eso era algo políticamente correcto? ¿Ustedes creen que él estaba preocupado de sus sentimientos? No, él estaba predicando la verdad y note. Ustedes fueron quienes crucificaron a Jesucristo, que es Señor, Dios y Señor. Y cuando la gente escuchó esto, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora el Espíritu Santo les convicciona de su pecado. ¿Cuál era el pecado de ellos? Ellos habían rechazado a Cristo, lo habían crucificado al Señor de gloria. Y note, ¿qué es lo que Pedro les dijo que tienen que hacer? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don el don del Espíritu Santo. Aquí nos da estos pasos. Dice, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cuál es el próximo paso? Entonces somos bautizados y después el próximo paso, ¿qué es? Entonces recibimos el regalo del Espíritu Santo. Usted puede recibir el regalo del Espíritu Santo si usted no se ha arrepentido, ciertamente. ¿Qué tal si fue bautizado? Solamente porque yo entro en el agua, pero no me arrepiento de corazón. ¿Qué? Yo me salté un paso muy importante. Entonces dice, cuando ellos escucharon, fueron convictos en su corazón y, y Pedro les entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautizarse cada uno. Todos tienen que arrepentirse porque todos rechazaron a Jesús. No eran los que ellos gritaron, crucifícalos, crucifícalos. Entonces, en el nombre de Jesús, cuando son bautizados, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y entonces tal vez reciban. Entonces ustedes sí recibirán la promesa del Espíritu Santo porque la promesa es a ustedes y para sus hijos. Esto es hermoso, no solo cuando yo me arrepiento, cuando me confieso y doy mi corazón a Jesús y vengo a una relación salvífica con Dios, ¿cuál va a ser el efecto en mi casa? Mis hijas, mis hijos, ahora también tienen acceso a la misma promesa. La promesa es para usted y sus hijos. Y todos los que estén lejos, no solo para mí. Mi arrepentimiento, mi conversión debiera afectar a toda gente con que yo llego en contacto con. Entonces en el trabajo, donde salgo a hacer lavar la ropa, no importa donde yo vaya, la gente debiera decir, wow. Y dice, aún para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El primer paso es que en la palabra es arrepentirse. Definimos qué es esta palabra. Mucha gente dice que arrepentirse significa que darse la vuelta y vaya por el otro lado. Muchos pueden darse la vuelta y continuar siendo un predicador. Usted puede ir de un pecado a otro pecado. Eso es arrepentimiento. El solo hecho de dar vuelta no quiere decir que se ha arrepentido. Tal vez siente remordimiento de los resultados de sus pecados. No porque quebró el corazón de su Señor y Salvador. El arrepentirse actualmente significa un cambio de su mente. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de la mente. ¿Sobre qué? Note, sobre Dios. Necesitamos cambiar nuestra mente acerca de Cristo y sobre el pecado. Primero, nuestra mente debe cambiar primeramente sobre Dios. Dos, sobre Cristo y tercero, el pecado. ¿Qué cambio de mente está hablando aquí Pedro? El hablar solamente puede ser determinado por el contexto. El versículo 36, Hechos 2:36,
Note lo que dice. Dice, pues, sepa pues ciertísima, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis de Dios, le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que ellos necesitaban cambiar acerca de Dios? Que Él mandó a Jesús. Él es el Hijo de Dios. Ellos creían que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos no creían. Muchos creían que era un impostor. Era un buen rabí, un buen filósofo. No era el Hijo de Dios. Y dice aquí, no es solamente Señor, sino que también es Cristo. Ellos no necesitaban tener un cambio de mente de quién era Cristo. Y dice, ustedes lo crucificaron. ¿A quién él les hablaba? Pedro. A toda la casa de Israel. Les dijo que este mismo Jesús, quien vosotros crucificaste, es Señor y Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Señor y Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Se- Señor significa qué? Maestro. Cristo significa qué? El ungido. Él es el maestro de su salvación, pero también es que Él es el Mesías. Tenían que tener un cambio de mente acerca de Jesús. Tenían que cambiar su mente de que Jesús no era solo un rabino de Galilea. Jesús era y es el Cristo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este cambio de mente? El versículo 37. Al oír esto, se compugieron. Cuando el Espíritu Santo nos da una convicción y aceptamos esa convicción, dice que nos pungieron nuestro corazón, ¿verdad? Salimos bajo la convicción. La mayor parte de gente no le gusta la convicción. La convicción es cuando usted sabe que no debe hacer esto. Tiene una convicción de no hacer eso y lo dice, de todos modos yo lo voy a hacer. O convicción es, haz esto. Ah, yo no quiero hacer esto. Esa voz pequeñita que usted escucha y le dice, no hagas eso, ¿verdad? O le dice, haz esto. Y usted ignora la convicción. ¿Sabe usted que es la voz de Dios? O tal vez no sabe usted que es la voz de Dios, pero sabe que esa voz le está dando una instrucción, ¿verdad? Y usted va en contra de esa voz. ¿Cuál es el resultado? La gente está sacudiendo su cabeza. Nosotros podemos sofocar a la convicción. Tenemos convicción, pero la convicción debiera llevar a qué? A la conversión. ¿Qué es lo que hace una persona convertida? Ellos cambian la dirección, cambian su mente acerca de esta cosa o esa situación o circunstancia. Entonces el Espíritu Santo viene y le hace una convicción, pero usted no es convertido hasta que no actúe en esa convicción. Entonces la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a su pregunta? Arrepentaos, cambien su mente acerca de Cristo, cambien la mente que odia a Cristo. Ese es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Deben cambiar una mente que ama a Cristo. Yo amo la palabra de Dios, yo hablo a la gente de Dios y amo el amor del trabajo de Dios. Entonces yo daría mi vida y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es arrepentimiento verdadero de corazón. Entonces la Biblia dice que Dios nos está sacando nos llama de la oscuridad a la luz maravillosa, que vengamos a la luz maravillosa. El segundo paso también está en la palabra arrepentimiento. Cambiar la mente acerca de Cristo es el primer paso, pero cambiar la mente sobre el pecado. Si cambié mi mente sobre Cristo es el paso uno, entonces debía haber un cambio acerca del pecado, un cambio de mente. Una mente que encanta el pecado, ese es el mundo, ¿verdad? Ellos aman
y yo era un mundano. Estoy hablando de experiencia, ¿verdad? Viernes de noche no podía esperar a salir del trabajo, tomar mi cheque y me iba a lugares que no debía ir, estando con la gente que nunca debía haber estado con. Pero esa voz pequeña me decía, no vayas a ese club hoy. Pero yo no escuchaba esa voz y fui a parar en la cárcel. Y entonces estaba apenado de que estaba en la cárcel. Eso era arrepentimiento, no, porque cuando salí, ¿qué? Hice lo mismo nuevamente. Estaba arrepentido que me cacharon. Mucha gente está arrepentida por las consecuencias del pecado, pero no están arrepentidos por el pecado que hicieron. No debo cambiar mi mente a renunciar al pecado. En vez de pasar tiempo con la botella, debía estar pasando el tiempo con la Biblia. Y como yo rechazaba una y pasaba más tiempo con otro por ver, fui cambiado. Vamos a 2 de Corintios 6. Estamos hablando acerca de Jesús y la conversión. Y la conversión, mucha gente son miembros de la iglesia, miembros de la denominación o afiliación, pero muchos cristianos no están convertidos, no han experimentado con arrepentimiento de corazón. 2 de Corintios 6, comenzando el versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí viviremos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Nuestra boca se ha abierto, vosotras, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado cuando yo me hice un cristiano, cuando yo experimenté la conversión, aun cuando yo era pobre, yo podía hacer a otros que sean ricos, aunque era ignorante, podía bendecir a otros. La cristiandad, note, es sobre otra gente, no es sobre usted o yo, es como servir a otros. Y entonces, ¿qué? Nosotros necesitamos un cambio de mente o más, un corazón, un cambio de corazón, del egoísta. Vivimos en una cultura de consumidores. ¿Qué es lo que usted ha hecho para mí recientemente? ¿Cómo yo me puedo beneficiar? Si me beneficia a mí, entonces me presento. Si no me beneficia a mí, entonces no vengo. Entonces, es no lo que vemos, esto es lo que vemos en la vida de Jesús, es lo que vimos en la vida de los discípulos, es lo que vemos en la vida de la iglesia original. Entonces, lo que nosotros debemos dar de regreso a la fe de Jesús. No sabéis que los injustos, todos, no engendrarán el reino de Dios. No sabéis que ninguno de los injustos entrará al reino. No idólatras, adúlteros, afeminados, aun no abusadores de sí mismos con otros hombres. Entonces dice, entonces él está hablando a las congregaciones de Corintios y les dice, estas son las tipo de gente que no recibirán el reino, ni ladrones, ni borrachos, ni extorsionistas entrarán en el reino de Dios. Y esto, ese es mi versículo favorito. Y muchos eran ustedes. ¿Por qué debíamos decir aleluya en este momento? Porque todos estuvimos ahí. Ustedes eran esto, pero lo bueno que está en el pasado. Pero ahora yo ya no soy un borracho. Amén. Ya, ya no soy un adúltero.
en Cristo, eh, así como eran ustedes. Ah, entonces, ¿qué? La gente que tiene la fe de Jesús vive unas vidas diferentes que las que llevaban antes. Porque viene un evangelio que dice, usted puede quedarse donde está, no tiene que cambiar, dice. Dios te acepta exactamente como tú eres. ¿Es verdadero o falso? Sí, pero no te deja ahí. No te deja en el pecado. La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Como uno deletrea el pecado en inglés, S-I-N, que está en el medio la I. Entonces, el egoísmo es la raíz del pecado. Entonces, la cristiandad supuestamente debiera estar enseñando que el enfoque será en otros, porque naturalmente yo soy que muy centrado en uno mismo. Esto es segunda de Corintios, si es que no tengo, si es que no me confundo. Digamos. Entonces dice, pero ustedes son lavados. ¿De qué? Primero de Corintios. Yo tengo dislexia. Mi primera de Corintios 6, 9 al 11. Pero son santificados y han sido separados para un propósito santo, pero están justificados donde está la justificación en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Entonces note que la conversión viene como cambio de mente primero, cambio de corazón, cambio de dirección, ¿verdad? Ahora ya no soy escapándome de Dios, sino que ahora corro hacia Dios. Ahora ya no me estoy revelando, sino que ahora me rindo. Entonces ahora lo que Él me dice que haga, dame, Padre, hacer la voluntad para hacer tu buen placer. Entonces el Espíritu Santo viene y me ayuda a que esa realidad se- sea una realidad. Entonces no solo tengo que cambiar sobre quién es Jesús, sino la verdad y lo que es el pecado. Y muchos de nosotros no estamos de acuerdo lo que la Biblia dice lo que es el pecado. Porque la Biblia dice, Dios odia y Dios odia y destruye, y nosotros que continuamos viviendo en estos pecados porque Él es bueno y paciente, pero en la misma escritura dice, pero en ningún modo dice, excusaré al pecador. La repetición era algo clave en la predicación de Cristo. Les dijo que a menos de que os arrepintáis, muchos morirán si no se arrepienten. Entonces venían y le decían, ¿sabes lo que pasó en el templo y cómo Pilato mató a los... Y entonces se les dice, si ustedes no se arrepienten, usted también se perderá. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Nosotros ya no escuchamos esas partes de la predicación de Cristo, escuchamos las beatitudes, pero aquí Dios, Jesucristo estaba en balance porque Él vivía, enseñaba la palabra de Dios. No hacemos un buen servicio si solo damos la mitad del Evangelio a la gente. Entonces, el otro tema central en la aplicación del tema de Cristo, vamos a Mateo 18, dice, y dijo, a menos de que uno acepte y sea que convertido. Arrepentirse es una cosa, pero su arrepentimiento debiera llevarle a la conversión.
cuando yo voy a Europa y llevo 200 watts y lo pongo mi aparato sin un convertidor, ¿qué pasa? Entonces yo estaba en Grecia, estaba tomando mi segundo año de Inglaterra y habíamos salido de Inglaterra y era un convertidor diferente y yo tenía el convertidor de Inglaterra y lo enchufé y tenía un afro y me estaba cortando el pelo 5 minutos después ¡pum! Y dije que solo la mitad de mi cabeza estaba cortada del pelo. Entonces fui a mi amigo y le toqué. ¿Saben qué pasó? Si es que usted no... ¿De dónde viene el poder? Si no tiene un convertidor, ¿de dónde viene el poder? Puede destruir. Porque Dios le da el poder del Espíritu Santo. Si es que usted no está convertido, eso sería un Dios amoroso que dé ese poder del Espíritu Santo. Y usted y yo no nos hemos convertido. ¿Qué nos va a hacer eso? Nos destruiría. Y mucha gente que se llaman hoy cristianos han destruido a millones de la esperanza de Jesús al llamarse cristianos. Si usted mira la edad oscura y todas las locuras que hacían y las cosas malas que hacían en el nombre de Jesús, y es por eso que ahora hay ateos hoy, es por eso que hay gente agnóstica y es por eso que dicen yo soy espiritual, no soy religioso. Porque ven a la gente que dice que son seguidores de Jesús y ven lo que ustedes y lo que hemos hecho. Si su Dios es así, yo no quiero nada que ver. Y les digo, si es que ese es el Dios de la Biblia, yo tampoco yo nada quiero hacer con eso. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Amén. Entonces es mi responsabilidad como un creyente para enseñarles que como es de veras Jesús, a menos de que sean convertidos y se hagan como niños. No entraréis en el reino del cielo. Entonces note, esta iglesia del último día que tiene la fe de Jesús, la iglesia de Jesucristo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, hará, predicará eh, junto el arrepentimiento y la conversión. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta serie nos está ayudando a identificar el, los, el carácter de la gente de Dios al fin. Primero, ellos que guardan los mandamientos de Dios. Dos, tienen la fe y predican el arrepentimiento y conversión. Y conversión es un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de vida. Ese se llama el renacimiento, la conversión, la arrepentición por gracia. Cerremos. La gracia ha sido mal representada. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hablar con gente o han escuchado que gente dice yo estoy bajo la gracia? Yo no estoy bajo la ley. ¿No han escuchado eso? Hay gente que cree que la gracia me da el pase y yo puedo vivir y hacer cualquier cosa que se me da la gana. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es reclamar la gracia de Dios y estoy bien. Entonces, mira lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la función de la gracia? Vamos a Tito, capítulo 2. Lo que me encanta de la Biblia, usted no tiene que estar adivinando nada, no tengo que inventar, lo único que tengo que hacer, que es la gracia. Y entonces Dios dice, me da gusto que me preguntas, porque no vas a Tito, capítulo 2, y lees el versículo 11 al 14 y te describirá a ti qué es la gracia y cómo saber qué es lo que la gracia hace a la vida de uno. Pasamos del título Tito 2, comenzando el del 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La Biblia dice que la gracia de Dios es la función que atrae que salvación. ¿Y cuánta gente tiene la
nuestra gracia, todo enseñándonos que la gracia nos enseña que renunciando que a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No, ¿qué es lo que la gracia hace? Nos enseña, nos enseña a rechazar la impiedad, lo mundano y vivir en una manera sobria, justa y piadosamente en la presente generación. Es nuestra generación presente, ah, justa, piadosa, sobria. Entonces la iglesia supuestamente debe representar todas estas cosas al mundo, pero parece que para mí que la mayor parte de la iglesia está viviendo igual que el mundo vive. Está bien de tomar un poquito de vino de aquí y allá, ¿verdad? Siempre usted no se emborracha, pero mi Biblia dice el vino, usted y ve lo que la Biblia dice y ve el estilo de vida, las características. Mi esposa y yo fuimos a una junta cristiana y todos estaban, ahí estaban, eran cristianos y estaban tomando cerveza y todos nosotros le dijimos, disculpe, nosotros no tomamos. Y dijeron, ¿de veras? Y estábamos en otra situación. Cuando otros cristianos estábamos con una gente que no eran creyentes y él estaba tomando y nosotros no, y estos eran budistas y ellos decían, ustedes son los cristianos, ¿por qué él toma y tú no? Él es un mal cristiano. Y es algo, yo pude haberlo aguantado y a los leones, pero la Biblia dice que cada hombre tenga una convicción en su propia mente. Entonces, de mi comprensión de la escritura, como yo lo veía, así debo vivir. Y parece que este hombre, parece que él venía de una parte donde les llamaban la cerveza y me dijo, hermano, mira, en casa, esa es una buena regla, seguir todos lo hacen. Eso es bueno, una buena excusa. Entonces aquí la Biblia dice, el propósito y la función del Evangelio es enseñarnos cómo vivir de una manera santa, sobria en este mundo presente. Y el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué, qué es lo que quiere hacer? Para redimirnos de qué? De toda iniquidad y ¿para qué? Purificar. ¿Qué? Cristo viene a buscar a la gente pura. Quiere salvarnos del pecado, purificar a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es peculiar, diferente, se visten diferentes, hablan diferente, viven diferente, comen diferente. Ellos son diferentes. Ellos no son como los demás. Son distintos, dice la Biblia. Son únicos, dice la Biblia. ¿Qué pasa con esa ser único? ¿Qué pasó? En aquellos días usted podía mirar y ver y darse cuenta que una persona era un cristiano. Ahora usted ve, ni tiene idea quién es cristiano y quién no es cristiano. Usted mira a los cristianos de hoy y están llenos de tatuajes y tienen aretes por todos lados y dice Jesús. La Biblia dice, así
era, algunos de ustedes, yo tengo tatuajes y ahí yo voy y busco tatuajes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya, ahora ya sé, y yo me arrepentí, he convertido, mi mente ha cambiado. Es un sello de Dios viviente. Así como vamos a tener una pausa, Jesús viene por la iglesia que ha sido, por una iglesia que ha sido convertida por una gente que se han arrepentido y que van a ser bautizados. Ahora vamos a ver el bautismo en nuestra próxima sesión y yo creo que vamos a tener claridad de muchas de las sesiones del bautismo. Oremos, Padre que estás en el cielo. Jesús, tú dijiste a Pedro que cuando tú seas convertido, ayuda a tus hermanos. Pedro dijo, yo moriré por ti. Ellos se olvidaron de ti, pero yo le dije, pero ni sabes que hoy me negarás, pero que cuando tú seas convertido, no dijo que será, sino cuando necesito que fortifiques a la hermandad. Señor, queremos de esa conversión, ese cambio que solamente Cristo nos puede dar por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la fe de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Tendremos un descanso.